compañero y amigo Mario Weinfeld. A propósito, ahí tenemos unas cigüeñas que exploran petróleo en nuestra Patagonia. A propósito de una noticia que está en todos los diarios, no solo en la Argentina, sino en otro lugar del mundo, del acuerdo en la empresa YPF Nacional y Chevron. Sí, muchísimas discusiones, escuché acá. Por ahí en promedio no tengo tanto que agregar, pero bueno, por ahí enfocar las cosas de alguna manera diferente. ¿Qué es lo que pasó por no empezar por dónde se discute? Uno de los problemas que me parece que hay en la Argentina hoy en materia política, en materia de discusión pública, es que se discute cómo se discute. O sea, ¿qué es lo más importante que ocurrió? ¿Qué dice la oposición? No, ¿qué hizo el gobierno? ¿El gobierno qué hizo? El gobierno hizo un acuerdo, como vos dijiste, con Chevron, un acuerdo importante en plata, pero como también se señaló, es decir, 1.200 millones de dólares, que es una fortuna, pero que es muy poca plata en relación a lo que hace falta para explorar... El 1,3 nada más, ¿no? Para explorar a fondo vaca muerta. ¿Qué va a hacer Chevron? Explorar. ¿Qué quiere decir explorar? Buscar petróleo, donde se supone que hay, con muy buenos elementos, supone que hay una reserva gigantesca, pero a riesgo de no encontrar nada o de encontrar poco, o vaya uno a saber. ¿Cuál es la concesión del gobierno en materia económica? Sobre todo, remisión de ganancias, remisión de exportaciones, salir de la Argentina, que es difícil sacar dólares, sacar el 20% de lo que exportan dentro de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de 5 años exportan 100, pueden remesar 20. ¿Cuánto tiene Chevron en este momento de esos 100? Cero, porque tiene que picar la piedra, por decirlo en términos sencillos. Sí. Tiene que fracturar la piedra, encontrar petróleo, sacarlo, venderlo y en 5 años remesar. Son procesos de 5 años como mínimo. Claro, es la parte de riesgo de la explotación petrolera. Es decir, un lugar donde se supone que hay, por ahí encontrás y por ahí no. A mí, Argentina, desde que se reestatizó parcialmente, YPF siempre se supo que iba a venir inversión extranjera. El gobierno inclusive YPF hizo unas suscripciones interesantes de acciones para ahorristas argentinos, inclusive pequeños y medianos ahorristas. Se juntó plata. La plata que se junta es interesante en muchos términos, inclusive en términos de fomentar el ahorro nacional, pero no mueve el amperímetro de la plata necesaria. Necesariamente hay que acudir a inversión extranjera si vos querés ser un país capitalista como es Argentina, con una política reformista y un Estado regulador y presente. La Argentina no nacionalizó totalmente el petróleo ni estatizó totalmente. Hizo lo que está haciendo este régimen. Que dicho sea de paso, es lo mismo que se ha hecho en Bolivia, es lo mismo que se hace en Venezuela, es lo mismo que hace en Ecuador con todas sus características. Es el modelo de negocio a nivel mundial, ¿no? No hay forma. O sea, no es que Evo Morales estatizó a lo pavote, no tiene relaciones con empresas extranjeras, tiene con un montón, con un nuevo paradigma. Se dice... Que controla el Estado boliviano. Claro, se dice Chevron es igual a Repsol, no es igual a Repsol. Repsol es una empresa gigantesca que manejaba todo, Chevron viene a comerciar acá... Chevron tiene el know-how y el Repsol no. Claro, y aparte Chevron viene acá a negociar con el Estado argentino. Como también, esa es la parte interesante. En términos políticos hay otro aspecto que es interesante, que es, esto lo aprueba el Estado argentino, el representado, o sea, la empresa estatal argentina, con el apoyo obviamente del gobierno nacional, y lo debe aprobar el gobierno de Neuquén, que es un gobierno provincial, que es uno de los gobiernos provinciales con más larga representatividad que la Argentina. El Movimiento Popular Neuquino gobierna Neuquén desde 1983. En la Argentina hay 24 provincias, solo 7 tienen el mismo gobierno del 83. Una de ellas es Neuquén y es la única que no es justicialista. O sea, eso es la provincia, primero, es el gobierno. Segundo, es un gobierno de larga representatividad. Se acepta. ¿Cuáles son los aspectos discutibles o las dificultades? Vos señalaste uno ahí. Las empresas petroleras son muy poderosas, Chevron es una de las empresas más poderosas del mundo, es un negocio oscuro. Y otro detalle que leí hoy en un artículo que me parece interesante, empezó a olvidarte de concentrar la actividad petrolera si traes a empresa como Repsol, como Chevron. Sí. O sea, evidentemente, si traes jugadores de ese tamaño y convocas a jugadores de ese tamaño, el negocio va a seguir concentrado con la presencia del Estado como sector dominante. No es poco, pero no es todo. Otra cuestión compleja que pongo entre paréntesis, porque en parte porque no la sé, y en parte porque en una columna de unos minutos no puedo decir todo, pero que es muy relevante, es toda la cuestión medioambiental. Evidentemente es un problema, es una cuestión de discusión, tiene que haber una suerte de aprobación social, se deja por ahí. La otra, aunque parezca curioso, y me repito un poco, es que es poca plata. Es poca inversión y poca plata. 1.240 claro. millones. Es como tirar un vaso de agua en la arena casi. O sea, no es mucho. Acá hace falta ahí las interpretaciones varían, antes de YPF dicen una cosa, algunos especialistas dicen otro, 10 veces más. Ahora se dice que es el primer paso, ¿no? Claro.
En realidad lo que se quiere hacer y lo que se lo quiere conseguir, y salió el decreto en ese sentido, es establecer un sistema de reglas que vale para Chevron y vale para los que vienen, y que vengan, yo diría en términos redondos, por lo menos 10 o 15 inversores más, o 10 o 15 veces más la cantidad de plata que hay. Desde el punto de vista de la oposición, del radicalismo, del peronismo federal y demás, basta decir que realmente todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere en una democracia, pero tiene poca legitimidad. O sea, francamente, con todo lo que han hecho históricamente, con todo lo que han dicho y demás, que aparezcan funcionarios del gobierno de la Rúa, funcionarios menemistas, o Martín Redrado diciendo esto, poniéndose la bandera celeste y blanca. Antes decían no llegaban las inversiones, ahora cuando llegan no se quejan, ¿no? Correcto, o sea, francamente están muy deslegitimados para decir nada. Lo que sí habría que decir también en la discusión, y esto por ahí no se dice el oficialismo, es que sí hay un sector de la oposición que tiene legitimidad a correr por izquierda al gobierno, y es el de Pino Solana. O sea, Pino Solana siempre defendió la soberanía argentina, siempre fue más estatista que este gobierno, estuvo presente cuando se estatizó YPF y dijo un bellísimo discurso y un valiente discurso ese día en la Cámara de Diputados, y ciertamente lo que Pino propone es un paradigma más estatista y más nacionalista que el de este gobierno. Es válido, cada uno puede elegir. Yo, en la opción entre un gobierno hipotético del Pino Solanas y un gobierno cabal del kirchnerismo defendiendo la soberanía nacional, como suele hacerlo con bastante fuerza, uno se queda con esto. Y otro punto, y para ir cerrando el propio gobierno, como para marcar un poco, a veces el gobierno, en el discurso del oficialismo, se enamoran demasiado de las herramientas. O sea, vos estableces una herramienta y contás como si hubieras conseguido el resultado. Esto es una herramienta y si querés, es el comienzo, o sea, es un pedacito de la herramienta o el comienzo de la herramienta. Uno podría decir, si me permitís una metáfora sencillita para llegar al fin de semana. San Martín, para cruzar los Andes, necesitaba pertrechos, armas, alimentos, burros, caballos. Ahora, la campaña de los Andes no estaba ganada cuando se consiguió todo eso. Para hacer la campaña había que cruzar los Andes, ganar la batalla, llegar a Santiago de Chile y llegar a Lima. Acá es un poco lo mismo. Esto es una herramienta y es parte de una herramienta. Entonces, para festejar va a haber que ver los resultados. Los resultados están en un contexto muy duro en muchos sentidos, entre otros, que el déficit energético es uno de los problemas más serios de la Argentina. A mí me parece, en promedio, que lo que vino haciendo el gobierno el año pasado hasta ahora, que es recuperar YPF, terminar con el agujero negro que era Repsol y comenzar este camino es interesante. Pero este es un primer paso. Si se discutiera con más calma y un poco más de racionalidad, por ahí se entendería mejor. Muchísimas gracias, como siempre, Mario. Un lujo tenerlo aquí en el programa, ¿eh? Ojalá que funcione bien, ¿eh? Porque está la soberanía energética en juego de la Argentina. Imagínate si la Argentina se llega a transformar en una potencia desde el punto de vista petrolero y gasífero y